Bienvenido a nuestro estudio de esta noche titulado Tetzaveh, que se puede traducir como mandarás u ordenarás. Se encuentra en Éxodo capítulo 27, verso 20 al capítulo 30, verso 10. Y dice así la bendición de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Como les decía, la porción de esta noche, Tetzaveh, mandarás u ordenarás, capítulo 27 de Éxodo, del verso 20 al capítulo 30, verso 10. Y gracias al Padre está lloviendo y aunque está también tronando y con mucho relámpago y trueno y esperemos que no se vaya la luz. Así que quiero compartir con ustedes un PDF porque como la vez pasada, en esta porción también hay muchas instrucciones, hay medidas, hay ciertas cosas que es mejor verlas visualmente que simplemente escucharlas. Así que comparto con ustedes. Como les decía, la porción es Tetzaveh, mandarás u ordenarás en Shemot 27, verso 20 al capítulo 30, verso 10. Y en esta porción vamos a ver muchas cosas muy interesantes. También este Shabbat se le llama Shabbat Zahor o Shabbat del recuerdo. Estaremos hablando de eso en unos minutos, más o menos finalizando. La Haftarah se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 15, versos 2 al 34. Y en el primer siglo las lecturas son Hebreos 13, versos 10 al 17, Marcos 6, versos 14 al 29. Y el salmo correspondiente a esta porción es el Salmo 65. Esta porción contiene 7 mitzvot, 7 mandamientos, de los cuales 4 son positivos y 3 son negativos. Versos hay 101 versos, palabras 1412 y letras 5430. Y para dar comienzo a la lectura como tal, a la porción, quiero hablar un poquito sobre el contexto cultural. Santidad, servicio y comunidad en el diseño divino del sacerdocio de Israel. Porque es importante que siempre entendamos un poquito el contexto cultural para entender entonces lo que el Padre está hablando, porque tienen que recordar que el Señor va a usar cosas que el pueblo conoce, no le va a dar instrucciones o mandamientos de cosas completamente desconocidas, sino Él lo que va a hacer es que transformar lo que es mundano a santo a través de su mandamiento, a través de su palabra. El mundo antiguo tenemos santidad versus el poder mágico. Para entender el impacto de Tetzaveh debemos situarnos hacia el año 1400 antes de la era común. Egipto y las culturas circundantes estaban llenas de templos suntuosos, sacerdotes poderosos y rituales elaborados. En este contexto, las vestimentas sacerdotales se consideraban objetos mágicos. El sacerdote pagano se vestía para controlar a los dioses, para manipular las fuerzas de la naturaleza mediante conjuros. El atuendo era un uniforme de poder coercitivo. Las piedras y ornamentos eran amuletos para protegerse de espíritus malignos o ganar favor divino a través de la fuerza. Pero Tetzaveh trae una revolución. Dice, Dios da una vuelta de tuerca revolucionaria. Las vestiduras de Aarón son para esplendor y hermosura. En el hebreo es lekavod u le tiferet. Pero no para controlar a Dios, sino para honrar el encuentro. Por ejemplo, el pectoral o el hoshen. Las piedras de las tribus no son amuletos de poder personal, sino símbolo de que el líder espiritual lleva a todo el pueblo sobre su corazón ante la presencia divina. Es intercesión, no manipulación. La lámina de oro, etzitz, con la inscripción Santo
para el Señor no declara la santidad del sacerdote, sino que él y todo Israel pertenecen a Dios. El sacerdote facilita la relación del pueblo con Dios. El capítulo 2, el sacerdote en el antiguo cercano oriente. En el mundo antiguo, el sacerdote era una figura distante, encerrada en la casa del Dios. El pueblo veía los rituales desde lejos y rara vez interactuaba directamente con lo sagrado. La cultura del tabernáculo o del Mishkan es sorprendentemente participativa, aunque solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, el pueblo era parte activa del servicio. Tenemos que recordar que, como dice aquí, los templos paganos, los sacerdotes eran los que tenían dominio y eran los que hacían todo, y usualmente eran los reyes o personas de dinero, personas pudientes, de estatus alto, los que podían participar un poco, pero de lejos, y no veían lo que ocurría detrás de las cortinas. Por eso ellos decían que los dioses, cuando ellos traen ofrendas de comida, de bebidas, les decían al pueblo que eran aceptadas por sus dioses y que todo se había comido y todo se había bebido. Pero sabemos que quienes estaban comiendo y bebiendo todo lo que el pueblo traía eran los sacerdotes, pero como ellos no veían, sin embargo con Hashem es todo lo contrario. El altar de las ofrendas, todas las ofrendas que se traen, está visible al pueblo. Y saben que solamente los sacerdotes son los que comen de algunas ofrendas, no de todas, y reciben las primicias y otras ofrendas, lo que llaman teruma, y los levitas como tal son los que reciben el diezmo, pero ellos ven lo que está ocurriendo. Sin embargo, en los templos paganos no sucedía así. Una nación organizada alrededor de la presencia. A diferencia de las culturas paganas, el Mishkan de Israel no era un sistema de clero que sirve a un Dios lejano, sino una nación que se organiza alrededor de la presencia de Dios. Número uno, el pueblo traía el aceite. La llama perpetua no era mantenida solo por la casta sacerdotal, dependía de la ofrenda de toda la comunidad, lo que hablamos la vez pasada. Inclusividad, o sea, el Señor incluye a todas las personas del pueblo. Sacrificios de consagración. En Éxodo 29 implicaba que el pueblo estuviera presente. Los sacerdotes sirven a Dios en nombre del pueblo. Y número 3, la participación activa. Los líderes sacerdotes sirven, pero con la participación activa de toda la comunidad de Israel. Recuerden que el Mishkan, a pesar de tener muchas piezas, cuando se ponen todas juntas, forman una unidad, así como el cuerpo tiene muchas partes, es uno solo. De igual manera, el concepto que mismo Pablo trae, de que todos somos miembros, partes diferentes de un solo cuerpo, todos tenemos una función, un rol y un propósito, pero que todos necesitamos los unos de los otros y juntos formamos ese cuerpo en el Mashiach. Capítulo 3, la vestimenta como identidad colectiva. Culturalmente, la vestimenta en el Antiguo Oriente indicaba estatus, profesión y lealtad. Las 12 piedras del pectoral eran diferentes. El texto las enumera específicamente. En un mundo donde los imperios, por ejemplo, el de Egipto, el Hatti, tendían a homogeneizar a los pueblos aplastando las identidades locales, el Mishkan de Israel celebra la diversidad dentro de la unidad. Cada tribu es distinta, tiene su propia piedra con su propio color y brillo, pero todas son llevadas juntas ante Dios. Delante de Dios no pierdes tu identidad única. Al contrario, ella es esencial para la belleza del conjunto. Capítulo 4. El aceite y la oscuridad, un contexto de escasez. En el desierto y en el antiguo Israel, el aceite de oliva no era un producto más, era la base de la economía doméstica. Servía para iluminar, cocinar, medicina y aseo personal. Pedir aceite puro de olivas machacadas para la menora era pedir lo mejor de la despensa familiar.
En una cultura agrícola de subsistencia, este mandato enseñaba que sostener la presencia espiritual en medio de la comunidad es una prioridad que requiere lo mejor de nuestros recursos, no lo que nos sobra. Capítulo 5. El silencio de Moisés y la cultura del liderazgo. El nombre de Moisés no aparece en esta parashá. En la cultura de la antigua Israel, el nombre era la esencia de la persona. Que el líder máximo desaparezca del texto justo cuando se habla de la investidura del sumo sacerdote, su hermano Aarón, es un mensaje cultural inmenso. El liderazgo espiritual no se basa en el carisma de un hombre, por ejemplo Moisés, sino en el diseño de Dios. Liderazgo como servicio, no como poder. Es algo importante y espero que si hay líderes por ahí escuchando entiendan esto. Liderazgo como servicio y no como poder. La Torah enseña que la función de Aarón como Cohen Gadol no depende de Moisés, sino de la instrucción divina. Moisés ejecuta las órdenes, pero el poder y la autoridad vienen de Dios. Culturas paganas. Los líderes solían ser divinizados como los faraones. El poder era una extensión del hombre. Pero en la Torá establece una cultura donde el liderazgo es un servicio sujeto a la voluntad de Dios, no una extensión del poder humano. Esto es sumamente importante, porque hoy día lamentablemente muchas personas reciben el llamado, aceptan el llamado, comienzan a caminar en el llamado, pero cuando obtienen fama, cuando obtienen nombre, se olvidan de quién los llamó y se olvidan que ellos están para servirlo a él y estar sujeto a la voluntad de Elohim. Lamentablemente por eso ocurre mucha manipulación y mucha gente está herida. Salen de las iglesias, salen de congregaciones heridos y después no quieren saber nada de Hashem. Lamentablemente reacciona en una forma que no debiera ser la más adecuada. Tenemos que recordar a quién servimos y por qué le servimos. Nunca olvidar quién nos llamó y cuando comenzamos, recordar siempre la importancia de mantenerse humilde en el servicio al pueblo y a Hashem. Y quiero compartir unos comentarios rabínicos respecto a la porción. Estos comentarios siguientes son de la Torat Emet, que fue la que yo mostré la vez pasada. Y dice, Tetzaveh significa mandar, conectar, o sea, conectar tu esencia, tu alma con la esencia divina. El aceite prensado. Prensado en hebreo es katit, que también se puede traducir como molido. El primer templo estuvo en pie 410 años, el segundo 420 años para un total de 830, que es la gematria de katit, molido. El tercer templo será construido con la revelación del Mashiach, perdurará hasta la eternidad para iluminación física y espiritual que emergerá del gran templo. Con respecto al Hoshen, el pectoral dice que es el medio que clarifica lo desconocido a través de la energía de la santidad. Shatnez es el término que se usa para hablar de la prohibición de mezclas de fibras de lana y lino en un mismo tejido, pero esta prohibición no rige para las prendas sacerdotales porque sabemos que las prendas sacerdotales están combinadas tanto con lana y lino. Sin embargo, para uso fuera del templo, fuera del Mishkan, no se deben mezclar y esa mezcla se le conoce como shatnez. También habla de panes sin leudar en la consagración de Aarón y sus hijos. Los panes sin leudar representan humildad. Habla de 3 tipos para la ceremonia de consagración de los sacerdotes. Número 1, pan sin leudar era aquel que era donde la masa se hierve, luego se hornea un poco y finalmente se freía en aceite. Número 2, hogazas sin leudar. Es masa que se mezcla con aceite y luego se hornea. Y número 3, matzot redondas sin leudar. Es harina y agua mezcladas, horneadas y luego untadas con aceite. O sea, esta diferencia es lo que le da los diferentes nombres
y de acuerdo a las ofrendas iban a ser el tipo de pan que se iba a traer. Recuerden que siempre es sin levadura. El sacerdocio para Aarón y sus descendientes es una ley eterna. En el hebreo dice que Hunat lehukat olam, o sea, es un jukat, que son esos mandamientos que a los cuales nosotros no le encontramos lógica, pero en obediencia se cumplen. Así que el sacerdocio pertenece solamente a Aarón y sus descendientes y es una ley eterna. Eso está en Éxodo 29:9. Con respecto a las ofrendas mecidas, hay dos términos. Está el término tenufa, que significa que el mecimiento es horizontal, horizontal, de lado a lado, hacia los 4 puntos cardinales y luego hacia arriba y hacia abajo, reconociendo la omnipresencia de Hashem. Es más o menos en la forma en que se mece el lulav en Sukkot. Y teruma es lo mismo, pero el mecimiento es vertical hacia los 4 puntos, pero en todo momento es vertical. ¿Okay? Así que tenufa es horizontal y teruma es vertical. Y teruma también es lo que se le entregaba a los sacerdotes, la ofrenda que le pertenecía a ellos. Antes de sacar el diezmo había que sacar el teruma para los sacerdotes. El altar en hebreo es misbeach y consiste de un acróstico de 4 expresiones. Mejila, perdón, Zehut, mérito, Berajá, bendición y Hayem, vida. De que sacamos Misbeach, la M de Mejila, perdón, la Z de Zehut, mérito, la B de Berajá, bendición y la J de Hayem, vida. El lugar donde la materia asciende a un nivel espiritual. Purificación y consagración del altar toma exactamente 7 días completos y el altar es considerado sumamente sagrado, que todo lo que toque el altar quedará consagrado. Y estos comentarios son del Koren Shalem Humash. Sabemos que tenemos Koren Shalem Sidur, también hay un Humash. Con respecto a Ner Tamid, que es donde sacamos el nombre de nuestra ministerio, nuestra congregación Yeshua Ner Tamid, porque Ner Tamid significa la luz perpetua o la llama perpetua. El Ner Tamid, la luz perpetua de la menora, simboliza la luz divina que ilumina el universo para aquellos quienes la ven a través de los ojos de la fe. De nuevo, no se nombra a Moshe. Hay diferentes comentarios al respecto, pero aquí lo realmente importante es lo siguiente, que la figura central en esta porción es Aarón y el sacerdocio y no Moshe. No hay competencia ni rivalidad entre los hermanos. La humildad de Moshe se muestra en su servicio sincero, sin egoísmo, en dar lugar a otro tipo de líder, a su hermano. ¿Por qué? Porque el verdadero líder, escuchen esto, el verdadero líder muestra humildad y magnanimidad. Mientras más pequeño el ego, más grande es el líder. De nuevo, mientras más pequeño el ego, más grande es el líder. Y otro ejemplo, que mientras leía esto me acordé de Yohanan, el inmersor Juan el Bautista, que dijo, él debe crecer y yo menguar. O sea que el verdadero líder, cuando tiene que cederle lugar a otro, lo hace sin egoísmo, entendiendo que también tiene su propósito, su rol y su función, en humildad, no en competencia, no en rivalidad, que eso es algo que lamentablemente existe en muchas congregaciones y en muchas iglesias. Cuando comienza la competencia, cuando comienza la comparación, yo soy mejor que tú o yo lo puedo hacer mejor que tú, y ahí viene y entra lo que se llama usurpación de posiciones o de oficios. Si Hashem te llamó a una cosa en particular es porque Él sabe que tú puedes hacer eso. Si no te llamó al pastorado es porque ese no es tu don. Si no te llamó a la alabanza, a la danza, a tocar instrumentos es porque ese no es tu don. Hashem te va a llamar conforme a los dones que Él puso en nosotros.
Hashem te va a llamar conforme a lo que te hace feliz y te sientes bien al hacerlo. O sea, cuando el llamado es genuino y proviene de dones que Hashem mismo nos da, que nos regala, todo fluye, fluye. Si tienes que hacer un esfuerzo sumamente grande para hacer algo, lo más probable es que ese no sea tu don. Por lo tanto, tenemos que caminar y trabajar en aquello que el Señor nos llamó a hacer. No pensando en que, no, yo quiero la posición de aquel o yo quiero la posición de aquella, o yo lo podría hacer mejor, o yo lo hubiera hecho de esta forma. No es así. Cuando Hashem pone a una persona en algo específico, es para eso. Eso no significa que no haya lugar para crecer, que no haya lugar para mejorar. Sí, siempre hay lugar para mejorar, pero siempre caminando y haciéndolo conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Continuando con los comentarios, las vestimentas sacerdotales para gloria y esplendor. El comentario dice, muestran que son escogidos por virtud de nacimiento, no cualidades personales. El Cohen, los Kohanim, que, que trabajan en el Mishkan y el templo, son seleccionados por virtud de nacimiento y no cualidades personales. Su oficio es sagrado, su trabajo es sagrado y su lugar de trabajo es el espacio sagrado. Son mediadores entre el pueblo y Elohim. Sus vestimentas son la marca de su oficio y rol como los sacerdotes de Hashem, para gloria y esplendor de Elohim y su presencia. Las vestimentas que son una señal de trascendencia, apuntando a algo más allá de sí mismo, símbolo de la presencia divina en medio de la nación. En el Salmo 132, verso 9 dice, vístanse tus sacerdotes de rectitud y griten de júbilo tus santos. Con respecto a la boda, que es el servicio, es un servicio colectivo, estructurado, que nunca cambia. Es la voz de la eternidad en medio del tiempo. O sea, todo el servicio del Mishkan, todo el servicio del templo, aún los servicios que hacemos en nuestras congregaciones. Es un servicio colectivo, estructurado, que no cambia. Es la voz de la eternidad en medio del tiempo. Una ética de Kedusha, cual fortalecía los valores de lealtad, respeto, creando un ambiente de reverencia ante la presencia del Rey Soberano. O sea, cuando nos congregamos, y Mishkan, el templo, nuestras congregaciones, estamos mostrando una ética de Kedusha, la cual fortalece los valores de lealtad, respeto, creando un ambiente de reverencia ante la presencia del Rey Soberano. La rutina de la boda. Los hábitos de acción se convierten en hábitos del corazón, donde los detalles y la disciplina sostienen el crecimiento espiritual. Nos hacen ser más agradecidos, nos dan confianza en la fuente de nuestro ser, moldean nuestra identidad, la forma en que actuamos, hablamos y pensamos. Hoy día la boda es por medio de las oraciones del Sidur. Lo que quiero decir con esto es que muchas personas a veces piensan, como voy a decir aquí, por lo tanto la repetición no es en vano, es para crecimiento en Hashem, formando hábitos del corazón, hábitos para vida. Cuando hacemos las mismas oraciones en la mañana, al mediodía, en la tarde, durante el Shabbat, durante las festividades, el Sidur hoy día es el medio por el cual hacemos la boda a Hashem. No tenemos templo, no hay ofrendas, pero sí tenemos nuestras oraciones, sí tenemos nuestras alabanzas y adoración a nuestro Rey. Utilizamos el Sidur porque lo hacemos todos como un pueblo, una unidad, colectivos, donde todos están incluidos, nadie se excluye. Y el hacerlo continuamente, esta repetición, no solamente de las oraciones, sino repetición de las porciones de la Torá año tras año, el Sidur día tras día, formulan en nosotros hábitos de acción que se convierten en hábitos del corazón.
donde los detalles y la disciplina sostienen el crecimiento espiritual. Nos hacen ser más agradecidos, nos dan confianza en la fuente de nuestro ser, moldean nuestra identidad, la forma en que actuamos, hablamos y pensamos. Por eso la importancia de congregarnos, de hacer estas cosas completamente todo el tiempo, juntos, porque el propósito es que estos hábitos, esta disciplina nos ayudan a crecer espiritualmente. Por lo tanto, la repetición no es en vano, es para crecimiento en Hashem, formando hábitos del corazón, hábitos para vida. Y lo que relata en el Éxodo 27:20 al 30:10, recuerde que comienza hablando de que el pueblo traer aceite puro de oliva. Aquí todos participan en promover la luz divina. De nuevo, todos tienen la oportunidad de participar. Y es como comienza esta porción en que ordénale, manda al pueblo a que traigan aceite puro de oliva, que es el primer prensado de la oliva. ¿Por qué? Porque hay que hacer la menora arder continuamente en Ner Tamid. Y aquí lo que vemos es al sacerdote preparando la menora, las lamparillas, que todos los días había que limpiarlas, había que ponerle mecha nueva si le faltaba alguna. Si alguna se había apagado, había que encenderla, pero siempre, por lo menos, siempre la del medio tenía que mantenerse continuamente encendida. A eso es lo que le llaman nertamid. Lógico, es la menora completa, pero si alguna se apagaba, lo importante era que nunca la del medio se dejara apagar. Y aquí tiene donde trae, las trae el aceite, donde tiene para sacar la ceniza, limpiar. Y con respecto a las vestimentas del sumo sacerdote, consiste de 8 piezas. Tenemos la mitra, tenemos la lámina de oro que va sobre su frente, tenemos el efod, tenemos el pectoral, tenemos el cinturón, tenemos el manto, tenemos la túnica bordada y tenemos por debajo tenemos lo que llaman los calzoncillos o los pantalones que usaba debajo de la vestimenta. Es interesante que se comenta que las vestimentas servían para expiar, para expiación a través de las vestimentas. Los Kohanim regular, los Kohen que no eran Kohen Gadol, que no eran el sumo sacerdote, simplemente usaban 4 piezas, mientras que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, usaba 8. El pectoral dice que expiaba por errores en juicios. El efod, errores de idolatría. El manto, por la sonjara, o el hablar mal. La túnica, por actos de asesinato. El turbán, o la mitra, por altanería y orgullo. El cinturón, por pecados del corazón o pensamientos. La lámina de oro, por arrogancia. Y los calzoncillos, por transgresiones sexuales. Y recordando siempre que los colores que se usaban era el púrpura, el carmesí y el blanco en lino torcido, pero para la vestimenta del sumo sacerdote tenían también que incluir oro, hilo de oro. Y esta lámina lo que muestra son las vestimentas, como el Instituto del Templo ha desarrollado las vestimentas del sumo sacerdote, y esto es lo que ellos tienen al público cuando uno visita el instituto. Son las vestimentas que uno ve, donde ellos han preparado todo, lo tienen todo preparado para el sumo sacerdote, conforme a como ellos entienden, han interpretado los mandamientos de la vestimenta del sumo sacerdote. Aquí vemos donde en la hombrera tenía que llevar cada lado 6 nombres a un lado y 6 nombres de los hijos de Israel, porque al presentarse ante Hashem tenía que tener los nombres de las 12 tribus. Con respecto al pectoral, cada piedra representaba
una de las tribus, y lógico, hay colores o hay piedras que hoy día pues no se sabe exactamente cuáles son, pero se tienen una idea y cada piedra tenía que tener grabado en ella los nombres de las tribus y tenían que ser puestas conforme al orden de nacimiento. Eran 3 columnas y 4 hileras. Tenemos que aquí dice que el rubí era para Rubén, la esmeralda para Shimón o Simón, el ágate para Leví, acuamarina Yehudá, zafiro Isaacar, el cuarzo Zebulón, el lápiz lázuli para Dan, el topacio para Naftalí, la ametista para Gad, crisólito para Asher, el onix para Joseph y el opal para Benjamín. Lógico, dependiendo de la versión que usted esté leyendo, puede ser que sea diferente, de nuevo, porque no se sabe con exactitud. Las piedras sí se tienen una idea. Y sabemos que en el pectoral, que estaba hecho de una forma que era como doblado, formaba con un bolsillito, y en ese bolsillo tenían que tener lo que llaman el Urim y Tumim, que tampoco se sabe exactamente hoy día cómo era, pero sí se sabe que lo que era para indicar instrucciones de parte de Hashem. El sumo sacerdote se presentaba a Hashem cuando, por ejemplo, el rey tenía alguna pregunta o había alguna pregunta por los líderes del pueblo ante Hashem. El sumo sacerdote se mostraba y cuando pedía la contestación metía su mano en el pectoral, sacaba una de las dos tumim, el urim o el tumim, y dan a entender, debido a cómo se escribe en hebreo, que el Urim está asociado con luz y el Tumim está asociado con la palabra Tamim, que significa completo. Que es interesante que son la Aleph y la Tav. Cuando se escribe Urim, comienza con Aleph y el Tumim comienza con Tav. Una de las cosas que ellos especulan es que había una que respondía con no y una que respondía con sí. Otra cosa que dicen es que como en el pectoral estaban escritos en una de las piedras los nombres de las tribus, que cuando había una contestación se alumbraban las letras de los nombres y por medio del Espíritu Santo el sumo sacerdote sabía cómo ordenar las letras para que tuviera sentido y formulara una contestación adecuada. De nuevo, estas son especulaciones, no se sabe, pero yo me imagino que cuando llegue el momento de volver a tener los Tumim y los Urim, el Padre Santo les revelará a los sacerdotes. Y esta es la túnica de completamente en tejeler, que es ese azul que es muy valioso, que tenía también campanitas y granadas. Es el manto todo de tejelet. Tejelet es ese azul que se sacaba de los caracoles, o sea, esa tinción que se sacaba por medio de los caracoles, una tinción específica que era muy valiosa, muy costosa, y sin embargo aquí vemos que todo este manto, todo es en tejelet. Tenía que contener 72 granadas intercaladas con campanitas. Y este es el diseño que ha formulado el Instituto del Templo. Y en Éxodo 14:14, interesante que dicen que en este verso hay 72 nombres de Hashem correspondientes a las 72 granadas, donde lo más que se muestra en estos 72 nombres son atributos de Gesed, de Geburah y Tiferet. Recuerden que Gesed es lealtad y fidelidad al pacto. Geburah es como fortaleza, como poder. Y Tiferet está asociado con esplendor, con belleza. Y aquí ven los diferentes nombres, que son 72 nombres y están incluidos en ese verso en Éxodo. Y luego tenemos el Zitz, que es la corona de oro que iba al frente de la frente del sumo sacerdote, en el cual dice Kodesh le Adonai, o sea, santo a Hashem o santo al Señor. Y la importancia de esto es Kavaná. ¿Y qué es Kavaná? Tener conscientemente intención en lo que está pensando, en lo que está haciendo. De ahí no puede desviarse en ningún momento. Mientras el sumo sacerdote está ofrendando,
está trabajando, haciendo trabajo, y no tan solo él, sino todos los sacerdotes tenían que tener una intención consciente de cada paso que hacían, porque si en algún momento ese pensamiento se iba a otra cosa, se invalidaba la ofrenda. Y lógico, ¿quién sabe los pensamientos del hombre? Solamente el Señor, porque nadie puede saber qué está pensando el otro. Sin embargo, cuando servía tenía que ser completamente mente, alma, corazón, acciones, todo tenía que estar al unísono para servir a Hashem. Y luego aquí tenemos lo que le llaman los calzoncillos o bermudas, que eran los pantalones que usaban debajo de sus túnicas para evitar, como tenían que subir una rampa, para evitar que se viera su desnudez. De nuevo, honor y evitar vergüenza. Hasta en eso piensa el Señor. Y aquí una comparación de las piezas de los sacerdotes. Tenemos las piezas del sacerdote regular, que no es el sumo sacerdote, solamente consta de 4 piezas, mientras que el sumo sacerdote llevaba 8 piezas. Y este era su vestimenta para el diario. Recuerden que solamente cambiaba el sumo sacerdote de esta vestimenta a completamente lino blanco en el día de Yom Kippur. Aquí vemos los demás sacerdotes, los sacerdotes regulares, donde aquí están haciendo una lotería porque todas las partes del servicio en el templo y en el Mishkan era, cuando eran muchos, era a base de loterías. Recuerden que aquí solamente estamos hablando de Aarón y sus hijos, que son pocos en ese momento, pero luego, según se aumentaban en número los sacerdotes, los servicios tenían que ser distribuidos en base a loterías. Por ejemplo, cuando Zacarías, el papá de Johanán, el inmersor, va a hacer el servicio de incienso, usualmente eso le tocaba, si acaso, una vez en su vida, totalmente una vez en su vida, hacer ese servicio. Y eso se hacía en base a lotería, o sea que ese día le tocó a Zacarías en la lotería para quien le tocaba hacer el incienso. Y esta es una foto del candidato a Cohen Gadol hoy día en Israel. Este señor es el candidato para el sumo sacerdote. O sea, es el sumo sacerdote, el que están entrenando, el que están enseñándole para funcionar en el tercer templo. Y esta es la vestimenta que él está usando aquí, está todo vestido de blanco. Y lo que vamos a ver es que la diferencia de él con los demás sacerdotes es la siguiente. Así que aquí está vestido de blanco. Y esto es conforme a cómo están hechos las vestimentas a través del Instituto del Templo. Así que esta vestimenta blanca aquí es del sumo sacerdote y esta es la de los sacerdotes regulares, donde se diferencia es en lo que usa de cobertura en su cabeza. Aquí vemos el diseño del sumo sacerdote es diferente y el cinturón. Aquí el cinturón del sumo sacerdote es blanco con unos diseños más delicados, más apropiados para el sumo sacerdote. ¿Okay? Así que eso es lo que hoy día tienen disponible para los sacerdotes en el Instituto del Templo para cuando se levante el tercer templo. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que ellos son sacerdotes? ¿Cómo sabemos que este individuo es sacerdote? Recuerden que hoy día a través de la genética del ADN se ha descubierto un gen solamente en varones en el cual se le llama el gen del Cohen, el gen Coanim, que específicamente se encuentra en el cromosoma Y, que es el cromosoma que le da las características de varón al hombre. Solamente los varones tienen ese gen. Pero Hashem es tan maravilloso y tan fiel a lo que él dice, que solamente es Aarón y sus descendientes los que tienen el privilegio de ser escogidos como sacerdotes para su servicio, que él puso un marcador genético en Aarón y sus descendientes. Así que este individuo
Lo más probable, igual que los demás sacerdotes que ya tienen para funcionar en el tercer templo, que lo están instruyendo, que lo están ayudando a que aprendan a hacer las cosas, porque recuerden que el templo lleva más de 2000 años que no está levantado y todos esos servicios, todas esas cosas que se hacían, todos esos rituales, pues se están tratando de comenzar de nuevo, practicando, ensayando, instruyendo a los sacerdotes y los levitas que ya se conoce quiénes son. Y hasta el Señor, estoy segura que le hicieron el ADN para asegurarse de que es descendiente de Aarón. O sea que es un marcador genético exclusivo y único para descendientes de Aarón. Porque son los únicos que pueden ser sacerdotes y servir en el ministerio de la boda del templo. Y para consagrarlos al sacerdocio había que ofrendar un becerro, que es la ofrenda de purificación, con 2 carneros, uno es para holocausto y el otro es para consagración. Y vemos que al sumo sacerdote había que ungirlo con aceite y se convertía en un Mashiach Cohen Gadol, porque Mashiach lo que significa es ungido. Así que Aarón y sus hijos fueron ungidos con aceite y luego fueron señalados o consagrados con sangre, en el cual Moisés puso sangre en el lado derecho, la oreja, lado derecho, la oreja que tiene que ver con el oír y obedecer, en el dedo pulgar de la mano derecha, que tiene que ver con sus acciones, y en el dedo pulgar de su pie derecho, que tiene que ver con el caminar. Así que su oír y obedecer, sus acciones y su caminar, todo del lado derecho, porque recuerden que el lado derecho tiene que ver con rectitud, con autoridad, con estar completo, con plenitud, o sea, derecho asociado con sedek, con rectitud. Y luego en la porción habla de la ofrenda tamid. La ofrenda tamid son los 2 corderos que siempre tienen que ser ofrendados, uno por la mañana y uno por la tarde. Eso no puede faltar ningún día del servicio del Mishkan y luego del templo. Esto es lo que llaman el Korban Tamid, la ofrenda Tamid o la ofrenda continua, de lo cual habla en Daniel. Si han leído Daniel, cuando dice, cuando vean que es quitada la ofrenda continua, está hablando de esto. Es el primer cordero de la mañana y el segundo cordero de por la tarde, que tenían que ser ofrendados todos los días, fuera un Shabbat, fuera un día festivo, fuera un día de luna nueva, lo que fuera, siempre, nunca podían faltar, porque todas las demás ofrendas ocurrían entre medio del Corban Tamid. Se ofrendaba el primer cordero, se hacían todas las ofrendas de ese día y luego se finalizaba con otro cordero. Y luego habla del altar de incienso. Y en el Salmo 141, dice, mi oración está aquí como incienso, incienso en tu presencia. Y luego en Revelación 5:8 dice, habla de los tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea que el incienso es símbolo de oración. Y recuerden que cuando se está haciendo el Sidur, el Shaharit, hay una parte en que uno lee la ceremonia o el ritual de incienso. Y hoy día, como no tenemos, como dije al principio, no tenemos templo, nuestras oraciones funcionan como todos los rituales, todos los servicios que se hacían en el templo. Me había dicho que comienza el Shabbat Zahor, Shabbat de recordar. Es importante. Y la parte que se lee se encuentra en Deuteronomio 25, versos 17 al 19. Shabbat de recordar casi siempre ocurre antes de Purim. Se lee del ataque de Amalek en contra de Israel cuando salían de Egipto. Recuerden que Amalek es nieto de Saúl, el hermano de Jacob. Amalek atacó a los más débiles e indefensos, la retaguardia, los que estaban atrás, los que caminaban más lento, los que estaban un poquito quizá a lo último. A eso fue que él atacó. Por tradición, el Talmud dice que Amán
era descendiente de Amalek, y recuerden que Amán se menciona en el libro de Esther. Hashem no es nombrado en ningún momento. El nombre de Esther está asociado con Seter. Seter en hebreo significa ocultado, escondido o secreto. ¿Y por qué menciono esto? Porque para Purim se lee la Megilá de Esther o el libro de Esther. Y en el libro de Esther no se menciona el nombre de Hashem. Y Esther, a pesar de que es un nombre persa, porque sabemos que el nombre hebreo de ella es Hadassah, Esther en hebreo está asociado con la palabra seter, que tiene que ver con ocultado, escondido, secreto, y es lo que ocurre aquí, donde el nombre de Hashem está oculto, escondido, secreto. Sin embargo, sabemos que es el que está trabajando detrás de toda la situación que está ocurriendo en el libro de Esther. En Deuteronomio 25, 17 al 19 dice que hay dos mitzvot positivos. Uno es de recordar lo que Amalek te hizo. No habla de lo que Amalek hizo, sino dice claramente de recordar lo que Amalek te hizo. Número dos, borrar, o sea, exterminar totalmente el recuerdo o la simiente de Amalek. No lo olvides. Y sabemos que Amalek se encuentra ese espíritu de Amalek en toda generación. Y cuando digo espíritu, no es que la gente se le meta un espíritu o un demonio, no. Es los atributos, las características de Amalek, que querer siempre destruir a Israel. Y hoy día eso lo vemos casi todos los días, están en las noticias de todas las cosas que hablan en contra de Israel y todo lo que quieren hacer en contra de Israel. Persia en aquel entonces, cuando ocurre lo de Esther, es lo que hoy día es Irán. Y sabemos ya lo que está ocurriendo en la noticia con respecto a Irán. No creo que sea casualidad que estamos por entrar en Purim con el personaje de Amán. Esther y Mardoqueo se encuentran en Persia, que hoy día es Irán. Y lamentablemente sabemos que la situación es entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, Irán, ¿qué dijo? Que si Estados Unidos ataca a Irán, ellos van a atacar a Israel. De nuevo, el odio, el deseo de eliminar a Israel. Así que en esta semana próxima, en marzo, es Purim. Comienza Purim, donde se lee el libro de Esther. Comenzamos primero con un ayuno que va a ser el 2 de marzo, desde que sale el sol hasta que se pone el sol ese día, se hace un ayuno. A la puesta del sol del 2 de marzo comienza Purim hasta la puesta del sol del 3 de marzo. Pero a la puesta del sol del 3 de marzo hasta la puesta del sol del 4 de marzo comienza Purim Shushan. ¿Y cuál es la diferencia? El Purim, que es el 14 de Adar, se celebraba en los pueblos, en el campo, donde no habían murallas alrededor de los pueblos, mientras que Purim Shushan era Purim, se celebraba, pero dentro de la capital de Persia en aquel tiempo, que era Shushan. Así que básicamente Purim es del 2, perdón, sí, del 2 hasta la puesta del sol del 5 de marzo. O sea, 2 a 4, pues recuerden que es de puesta del sol a puesta del sol. Y Dios mediante, si el Señor lo permite, estaré haciendo la lectura del Megilá de Esther, o sea, del libro de Esther, el 4 de marzo a las 7 de la noche por Zoom. Simplemente leerlo porque a pesar de que no es una festividad de la que habla Levítico 23, sí es una festividad que es para recordar, el mandamiento de recordar. Y sabemos las cosas que ocurren en Esther con Amán, que quiere la destrucción total del pueblo de los judíos, de todos los judíos. Sin embargo, Amán, según la tradición, era descendiente de Amalek. Por lo tanto, se lee ese día, en esos días se lee el libro de Esther. También un tiempo para enviar regalos a amigos y también a personas necesitadas. Así que el miércoles 4 de marzo, Dios mediante a las 7, estaré leyendo el libro de Esther.
Así que con eso realmente es lo que quería compartir con ustedes respecto a la porción. Recuerden, por favor, leerla siempre. Tienen que leerla. La repetición nos trae hábitos que son hábitos del corazón. Y luego en YouTube ponemos todos nuestros estudios que están disponibles ahí para todas las personas. Lo único que le pedimos es que por favor le den like, se suscriban, compartan, porque eso ayuda al canal, nos ayuda a nosotros también como ministerio. Y como siempre, hay varias formas de usted comunicarse conmigo. Tenemos varios correos electrónicos, ya sea yeshuanertamid119@yahoo.com o yeshuanertamidflorida@duck.com, romeronereida@gmail.com y nuestra página electrónica yntbrandonflorida.org, y por WhatsApp también me pueden enviar el mensaje o llamar en confianza, y si puedo atenderlo en el momento o más adelante, yo siempre contesto, y le pueden preguntar a cualquiera por ahí que yo siempre contesto lo más pronto posible los mensajes de todas las personas que se comunican conmigo. ¿Ok? Así que de nuevo, con eso finalizamos la porción de esta noche.